Un placer saludarles, querida doctora Angelita y compañeros. Somos el grupo número 2, integrado por Ronald Bermúdez, Kaira Barcia, Nacel García y quien les habla, Génesis Chávez. En este video les presentaremos nuestro proyecto integrador de saberes titulado El incumplimiento de la pensión alimenticia, un análisis de los mecanismos legales y su efectividad en la protección integral de los derechos de los menores. Este proyecto nace a partir de la preocupación por el impacto que tiene el incumplimiento de la pensión alimenticia en nuestro país, una problemática que vulnera de manera directa los derechos fundamentales de los menores, afectando el acceso a una vida digna y su desarrollo integral. A pesar de que la legislación ecuatoriana dispone de mecanismos para garantizar el cumplimiento de esta obligación, en la práctica las medidas existentes resultan ser insuficientes y poco efectivas. Por ello, nos proponemos evaluar qué tan eficientes son los mecanismos legales actuales para asegurar el cumplimiento de las pensiones alimenticias y, a su vez, proteger adecuadamente los derechos de los menores en el Ecuador. Ahora bien, como objetivo general propusimos analizar el impacto del incumplimiento de la pensión alimenticia en el Ecuador como una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nos planteamos tres objetivos específicos. El primero de ellos es identificar los factores socioeconómicos y legales que contribuyen al incumplimiento de la pensión alimenticia en la población. Como objetivo número 2, investigar el impacto del incumplimiento de la pensión alimenticia en el bienestar de los menores, analizando cómo afecta su desarrollo físico, emocional y social. Y como último objetivo, investigar la accesibilidad y efectividad de los procesos judiciales y administrativos. En la metodología, la investigación se realiza con un enfoque cualitativo. Este método nos permitirá explorar en profundidad la problemática del incumplimiento de la pensión alimenticia. En el enfoque lógico, el estudio de nuestra investigación será deductivo, partiendo desde conceptos y teorías previas sobre la protección de derechos de los menores y la función de los mecanismos legales. En nuestra justificación, partimos de que el incumplimiento de la pensión alimenticia no es solo un problema legal, es una cuestión profundamente social y ética, que toca directamente el bienestar de los menores de edad. Estos niños, cuyos derechos básicos de la alimentación, educación, salud y desarrollo integral se ven vulnerados. Como conclusión de otras investigaciones, tenemos la de Guillermo, que señala que la pensión alimenticia cubre no solo la alimentación, sino también necesidades básicas como educación y salud. Su flexibilidad, acuerdos, testamentos, decisiones judiciales, permite adaptarse a distintas situaciones familiares, garantizando la protección de los más vulnerables. Para Larry Holguín, la pensión alimenticia es una obligación legal de quienes tienen la capacidad económica destinada a cubrir las necesidades más urgentes de quienes no pueden sostenerse, asegura el bienestar de los beneficiarios y adapta el apoyo a sus circunstancias específicas. El marco legal de la pensión alimenticia, Ecuador, ha ratificado varios tratados internacionales que protegen los derechos de los niños, como la Convención sobre los Derechos de los Niños 1990 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969, que garantiza la protección especial de los menores y su acceso a recursos para su desarrollo integral. El incumplimiento de la pensión alimenticia es considerado una violación directa de sus derechos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda. Normativa nacional. La Constitución de la República de Ecuador 2008 establece que el Estado, la sociedad y la familia deben promover el desarrollo integral de los niños, priorizando su interés superior y la protección de sus derechos. Los artículos 44, 45 y 83 subrayan responsabilidad de los padres en la alimentación y educación de los hijos y destacan que los derechos de los menores prevalecen. El Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia también regulan la pensión alimenticia. El artículo 350 del Código Civil define que la pensión incluye necesidades esenciales como alimentación, educación y salud. Además, el Código de la Niñez y Adolescencia 2003 establece que la pensión es intransferible y que debe garantizar la vida y desarrollo integral de los menores. Régimen y funcionamiento de la pensión alimenticia en Ecuador. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido y continúan siendo un tema de interés. El artículo 45 de la Constitución enlista varios de estos derechos, como la alimentación, la salud, la educación, la recreación, la seguridad, la vivienda. Pero ninguno de estos derechos se podría cumplir si no existe el denominado derecho de alimento, ya que a través de la pensión alimenticia que se genera, del obligado a cancelar se puede cumplir con el pleno desarrollo en todas las etapas de vida. Cabe recalcar que nuestra Constitución impacta por sus derechos del buen vivir o el summa causale, estableciendo así derechos indispensables y fundamentales para que se pueda desenvolver el ser humano en la sociedad.
y también para cumplir el objetivo de proteger el bien jurídico, que es la vida y su desarrollo en todas las etapas. La misma Constitución, en su artículo 190, reconoce los medios alternativos de solución de conflictos. Estos deben estar apagados conforme a la ley y que para esto está la fórmula de pago, que es una alternativa que le brinda al alimentante una facilidad de poder cancelar lo asegurado, mediante acuerdos de pago con el objetivo de evitar ir a la clase. En 2014, Berta Genoveva Alvarado Guatatocan presentó una demanda de alimentos contra Víctor Hugo Moreno Saavedra y se fijó una pensión provisional de $142 menos 142. En el 2017, tras impulsar el proceso, la jueza elevó la pensión alimenticia a 357, aplicable desde enero del 2017. La actora apeló buscando que la pensión alimenticia aplicara desde la fecha inicial de la demanda, pero la Corte Provincial confirmó la decisión de la jueza. Al ser negado su pedido de aclaración, Alvarado presentó una acción extraordinaria de protección en julio del 2017. La causa fue admitida y en 2021 la jueza ponente solicitó informes al juez accionado. En este caso, la acción extraordinaria de protección se planteó contra decisiones judiciales no definitivas que afectarán los derechos constitucionales irremediables, especialmente el interés superior de los menores, que existen tres aspectos claves, como el interés superior del niño y adolescente, la seguridad jurídica y la falta de motivación en la decisión judicial. Convención sobre los Derechos del Niño otorga prioridad a los derechos de los menores, estableciendo así la pensión alimenticia como un derecho básico para garantizar su bienestar. La jueza no evaluó adecuadamente las implicaciones de su decisión al establecer la pensión alimenticia desde la situación y no desde la demanda, lo que afectó a los menores al privarlos de más de 2 años de pensión alimenticia. Además, se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, artículo 82 de la Constitución, y el debido proceso, artículo 76, ya que la decisión ignoró la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que la pensión alimenticia debe regir desde la demanda. La Corte Constitucional, al aceptar la acción, reconoció la violación del principio del interés superior del niño y ordenó la anulación de los autos impugnados, devolviéndole el proceso a la Sala Provincial para una revisión conforme al derecho. Este fallo subraya la responsabilidad de los jueces de proteger los derechos de los menores y la necesidad de motivación adecuada en las decisiones judiciales para evitar perjuicios y fortalecer la confianza en el sistema judicial. El enfoque que se ha dado a esta investigación es cualitativo. Este enfoque tiene por finalidad investigar el incumplimiento de la pensión alimenticia, ya que permite estudiar a fondo el contexto social y los significados que las personas atribuyen a sus experiencias y percepciones en torno al tema. Dentro del análisis y hallazgos, una vez realizada la investigación, empleando los diversos métodos y técnicas ya mencionadas, evaluamos los logros y deficiencias de los mecanismos legales respecto a las pensiones alimenticias y los derechos de los menores a través de 3 aspectos: el marco legal, las medidas coercitivas u otros mecanismos y el contexto social. Ahora bien, a pesar de que el marco legal en nuestro país es bien sólido, incluye la Constitución, los tratados internacionales y los diversos códigos ya expuestos, se evidencia una brecha importante entre lo que dicta la ley y su aplicación, lo que afecta a la protección de derechos como lo es el principio del interés superior del niño, aunque establecido, no se garantiza automáticamente, y asimismo los mecanismos de ejecución, tales como el SUPA, si bien es un sistema útil para la recaudación, es insuficiente para asegurar el cumplimiento porque carece de mecanismos de alerta automática, lo que obliga a los representantes de los menores a hacer seguimientos manuales, aumentando la carga sobre ellos y afectando la protección infantil. Esto también sucede con las medidas coercitivas, creadas para garantizar el cumplimiento, pero tienen limitaciones en su aplicación, resultando a menudo lentas, costosas y poco disuasivas, especialmente en casos donde el deudor no tiene recursos. En el contexto social, muchos de los incumplimientos se deben a la falta de ingresos, a la irresponsabilidad y los altos costos para iniciar procesos de ejecución, dejando a los menores en situaciones vulnerables. En conclusión, a través de nuestra investigación pudimos determinar que el incumplimiento de la pensión alimenticia en nuestro país vulnera los derechos de los menores, limitando su acceso a necesidades básicas y afectando indiscutiblemente su desarrollo integral. Esto se da debido a factores como la precariedad económica, la falta de empleo estable y vacíos legales. Aunque existen sanciones judiciales como el embargo de bienes, la prohibición de salida del país, la privación de libertad, entre otras, que están diseñadas para asegurar el cumplimiento, su aplicación es insuficiente y poco efectiva.
Por ello, a modo de recomendación, podemos decir que resulta esencial implementar reformas en el sistema judicial y administrativo que agilicen y refuercen las medidas sancionatorias, además de promover programas preventivos y educativos que fomenten una mayor responsabilidad entre los alimentantes. Muchísimas gracias, espero que esta investigación les sea muy útil a cada uno de ustedes.